Buenas tardes, nosotros somos del Colegio de Bachilleres Eusebio Francisco Quino. Les presentaremos un tutorial sobre la materia de probabilidad y estadística, donde les hablaremos de los temas de la historia de la estadística y su importancia, las definiciones de los diferentes conceptos básicos y sus tipos de variables. Nuestro profesor es el ingeniero Alejandro Arbizu Miranda. Somos del grupo 501 Vespertino y los integrantes somos Castro Carrión María Fernanda, Ersec Ríos Daniel Adolfo, Gauna Nevares Alma de Jesús y Ochoa Moreno Carmen Guadalupe. La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones gubernamentales. La estadística se divide en dos grandes áreas. Una de ellas es la estadística descriptiva. Esta se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos, originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son el histograma, la pirámide poblacional, los clústeres, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo un estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas. También hay estimaciones de unas características numéricas, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación o modelamiento de relaciones entre variables. Otras técnicas de modelamiento incluyen series de tiempo y minería de datos. Variable cualitativa. Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con número. Podemos distinguir dos tipos. Variable cualitativa nominal. Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil o las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Y la variable cualitativa ordinal. Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden, por ejemplo, la nota en un examen, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Puesto conseguido en una prueba deportiva, primero, segundo y tercer lugar. Medallas de una prueba deportiva, oro, plata y bronce. Variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones. En esta se pueden distinguir dos tipos: variable discreta, variable continua. Una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, el número de hermanos de 5 amigos, 2, 1, 0, 1, 3. Variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, la cantidad de agua que se ingiere durante el día. El valor que toma es de 0 a infinito. Estadística. La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo, estadística es más que eso, en otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Distribución normal. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones gubernamentales. La estadística se divide en dos grandes áreas. La estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente.
Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son histograma, pirámide poblacional, clústeres, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí/no, prueba de hipótesis, estimaciones de características numéricas, estimación, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación, correlación, o modelamiento de relaciones entre variables, análisis de regresión. Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempo y minería de datos. Ambas ramas, descriptiva e inferencial, comprenden la estadística aplicada. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, a la que se refiere a las bases teóricas de la materia. La palabra estadísticas también se refiere al resultado de aplicar un algoritmo estadístico a un conjunto de datos, como en estadísticas económicas, estadísticas criminales, entre otros. Métodos estadísticos. Estudios experimentales y observacionales. Un objetivo común para un proyecto de investigación estadística es investigar la causalidad, y en particular extraer una conclusión en el efecto que algunos cambios en los valores de predictores o variables independientes tienen sobre una respuesta o variables dependientes. Hay dos grandes tipos de estudios estadísticos para estudiar causalidad: estudios experimentales y observacionales. En ambos tipos de estudios, el efecto de las diferencias de una variable independiente, o variables, en el comportamiento de una variable dependiente es observado. La diferencia entre los dos tipos es la forma en que el estudio es conducido. Cada uno de ellos puede ser muy efectivo. Un estudio experimental implica tomar mediciones del sistema bajo estudio, manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. En contraste, un estudio observacional no necesita manipulación experimental. Por el contrario, los datos son recogidos y las correlaciones entre predictores y la respuesta son investigadas. Un ejemplo de un estudio experimental es el famoso experimento de Hawthorne, el cual pretendía probar cambios en el ambiente de trabajo en la planta Hawthorne de la Western Electric Company. Los investigadores estaban interesados en si al incrementar la iluminación en un ambiente de trabajo, la producción de los trabajadores aumentaba. Los investigadores primero midieron la productividad de la planta y luego modificaron la iluminación en un área de la planta para ver si cambios en la iluminación afectarían la productividad. La productividad mejoró bajo todas las condiciones experimentales. Sin embargo, el estudio fue muy criticado por errores en los procedimientos experimentales, específicamente la falta de un grupo control y seguimiento. Un ejemplo de un estudio observacional es un estudio que explora la correlación entre fumar y el cáncer de pulmón. Este tipo de estudio normalmente usa una encuesta para recoger observaciones acerca del área de interés y luego produce un análisis estadístico. En este caso, los investigadores recogerían observaciones de fumadores y no fumadores y luego mirarían los casos de cáncer de pulmón en ambos grupos. Los pasos básicos para un experimento son: planeamiento estadístico de la investigación, lo cual incluye encontrar fuentes de información, selección de material disponible en el área y consideraciones éticas para la investigación y el método propuesto. Se plantea un problema de estudio, diseñar el experimento concentrándose en el modelo y la interacción entre variables independientes y dependientes. Se realiza un muestreo consistente en la recolección de datos referentes al fenómeno o variable que deseamos estudiar. Se propone un modelo de probabilidad, cuyos parámetros se estiman mediante estadísticos a partir de los datos de muestreo. Sin embargo, se mantiene lo que se denominan hipótesis sostenidas, que no son sometidas a comprobación. Se valida el modelo comparándolo con lo que sucede en la realidad. Se utiliza métodos estadísticos conocidos como test de hipótesis o prueba de significación. Se producen estadísticas descriptivas. Inferencia estadística. Se llega a un consenso acerca de qué dicen las observaciones acerca del mundo que observamos. Se utiliza el modelo validado para tomar decisiones o predecir acontecimientos futuros. Se produce un reporte final con los resultados del estudio.